¿Qué tal todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida al séptimo episodio de esta serie. Sin más dilación empezaré a narrar este capítulo. Empezaremos por donde lo dejamos en el planeta Tierra, con este desconocido introduciéndose y mencionando que es Trunks y que viene del futuro, además de que es el hijo de Granola y Bulma. Trunks les explicaría que en 3 años llegarán 5 androides, y entre ellos estaría el Dr. Gero, estando decidido a no solo acabar con Goku, sino con toda su familia. Como era de esperarse, Goku murió a causa de una enfermedad del corazón, así que no pudo luchar, pero a Gero no le importó y aún así decidió erradicar a su familia como parte de su venganza, y al no tener a 17 y 18, terminó por centrar toda su atención en mejorarse a sí mismo, a 19, pero principalmente en sus 3 proyectos previamente descartados: los androides 13, 14 y 15. Estos 5 androides fueron los responsables de las muertes de gente como los humanos, Piccolo, Bardock, Gine y Granola, siendo Gohan el único que sobrevivió al primer encuentro gracias a que Bardock se sacrificó para salvar a su nieto, cosa que si tal vez no hubiera hecho, quizá habría ganado, pero prefirió poner a su nieto por encima de su propia vida. Espera un segundo, ¿y qué pasa con Raditz? Trunks dijo que Goku no participó porque murió por su enfermedad, pero ¿qué sucedió con Raditz? Trunks les diría que Raditz es un caso especial, ya que unos meses a partir de ahora llegarán Vegeta y Nappa, los cuales querían la revancha contra Gohan y Raditz, sorprendiendo a todos al hacerles saber que lograron convertirse en Super Saiyajins tras entrenar en el espacio, usando toda la frustración que sintieron en Namek para apoyar el despertar de esa forma, pero incluso con eso Raditz fue capaz de ganarles por sí solo, aunque no los mató, en su lugar decidió dejarlos vivos para tener más rivales fuertes contra los que luchar, además de irse de viaje con ellos al espacio, pues lo convencieron de trabajar juntos para cazar a King Cold y que así no queden más miembros de la familia de Freezer, pero lo diferente ahora en estos 3 es que Raditz era el más fuerte y el que daba las órdenes. Sin embargo, aunque Raditz dijese que volvería pronto, pasaron las semanas, los meses y los años, pero Raditz nunca volvió, y nunca se pudo saber qué fue lo que pasó con él ni con Vegeta y Nappa. Pero como Trunks dijo, Gohan sobrevivió y siguió luchando contra los androides. Gracias a todo el entrenamiento que recibió de niño, de parte de todos los miembros de su familia, este Gohan era bastante más fuerte y durante sus múltiples encuentros fue capaz de ganarle a oponentes como 19 y habría acabado con Gero de no ser por los otros 3 androides. Trunks intentó ayudar, pero al no ser un Saiyajin, no podía hacer mucho, y en uno de sus combates quedó incapacitado, perdiendo su mano y su ojo bueno, casi perdiendo la vida, cosa que afortunadamente sirvió para que Gohan finalmente despertara, alcanzando así lo que parecía ser un nivel superior al Super Saiyajin que usó para acabar con Gero y a 2 de los 3 androides que quedaban. Trunks no sabe qué sucedió después, ya que perdió la consciencia, pero cuando la recuperó, lo que vio fue el cuerpo sin vida de Gohan. Afortunadamente Trunks ya estaba lejos del combate y rodeado de escombros, así que 13 no le hizo nada al final. Más adelante, Trunks se enteró de que al parecer el androide 13 ganó de alguna forma y logró recuperar el cerebro de Gero, el cual continúa dándole órdenes a la Patrulla Roja incluso como cerebro, y por supuesto el androide 13 es su guardaespaldas personal. Es imposible acercarse a Gero sin tener que enfrentar a 13, y para rematar ha creado más androides, y la Patrulla Roja prácticamente ya domina el mundo a este punto, pero Bulma fue capaz de construir una máquina del tiempo incluso en esa situación, y el resto es historia. Tras entregarle la medicina a Goku y decirles que volverá en 3 años, Trunks se retiraría, y ahora todos tienen bastante que hacer, y en lo que pensar. Goku, Bardock y Gine en particular tienen pensado entrenar a Gohan, pues si la historia de Trunks es real, eso quiere decir que Gohan de verdad tiene el potencial de no solo superar a todos, sino de también superar las barreras del Super Saiyajin, pero por supuesto los primeros 2 también intentarán superarla, teniendo ideas diferentes de cómo podrían hacerlo. Raditz por otro lado no paraba de preguntarse qué fue lo que le pasó a su versión del futuro. ¿Acaso murió? ¿O será que algo le sucedió que no le permitió volver a la Tierra? No solo le molesta no haber vuelto, sino no haber podido ayudar en el futuro, pues toda su familia en el futuro está prácticamente muerta, así que ahora quiere asegurarse de que el destino de su yo futuro no se repita con él, no planeando irse al espacio con esos 2, pero sí teniendo algo más en mente. Piccolo mientras tanto fue aquel que decidió darle las noticias a Granola sobre todo, pero ocultando el hecho de que Trunks es hijo del Cereciano, y como parece que los Saiyajins tienen sus propias cosas de las que preocuparse, los 2 decidieron entrenar juntos, creyendo que podrían aprender algunas cosas del otro.
Cuando Vegeta y Nappa llegaron, Raditz ya sabría sobre la llegada de estos, cosa que sorprendería un poco a los dos, aunque Raditz también estaba algo sorprendido, preguntando cómo es que ambos sabían que su familia vive en la Tierra, pero la verdad es que era fácil de saber, pues la ubicación donde aparentemente murieron Freezer y Cooler se hizo bastante conocida en el ejército de Cold, y tras interrogar a unos soldados se hicieron con la ubicación de este planeta, el cual pensaban que había sido destruido, pero eso no les importa, lo que importa ahora es que quieren su revancha, aunque como era de esperarse no ganarían ni peleando los dos a la vez. Raditz era mucho más fuerte que ellos y su victoria era inevitable. Tras eso Raditz, ya sabiendo que ir al espacio solo para encargarse de Cold no es la mejor opción, decidió sugerirles a Vegeta y Nappa otra cosa. ¿Y si se quedan en la Tierra? Próximamente vendrán unos androides bastante fuertes, tan fuertes como un Super Saiyajin, usando esto para convencer a Vegeta y Nappa de quedarse un tiempo en la Tierra, solo para poder entrenar entre ellos o con Raditz, pero prometiéndole al guerrero de clase baja que los superaran en poco tiempo. Y 3 años después, los androides finalmente llegaron, en la misma ubicación de siempre, sin embargo había algo diferente, no eran 5 androides como dijo Trunks, sino 3, siendo estos Gero, 19, y sorprendentemente, número 16. Gero estaba algo confundido al ver como todos sus objetivos parecían saber que él llegaría aquí con sus androides, pero no le daría mucha atención y decidió ordenarle a 19 y 16 que acabasen con todos, aunque 16 en particular no parecía estar muy interesado en gente como Piccolo, Granola, o los humanos, sino todo aquel que comparta sangre con Goku. Vegeta y Nappa decidieron encargarse de número 19, mientras que Piccolo y Granola se tomaron la molestia de ir los dos a por el Dr. Gero, el cual no planeaba pelear, pero rápidamente se vio obligado a hacerlo debido a estos dos. Número 16 por otro lado parecía estar centrado en Toga, pero en serio, toda la familia de Goku, eso incluye al propio Goku, a Bardock, Raditz, Gine, y Gohan, y como 16 no parecía dejarle muchas opciones a la familia Son, los 5 decidieron no contenerse contra el androide, liberando todo el poder que tenían y empezando a luchar. 16 en particular no aparece ser más fuerte que su versión canónica, pues Gero creía que 16 ya era lo suficientemente fuerte y que era mejor centrar su atención en los demás androides, pero algo que sí hizo fue intentar eliminar por completo esa naturaleza amable de 16, naturaleza que consideraba inestable, y ahora que está contra la familia Son, no parece haber forma de detener a 16 sin luchar. Afortunadamente, los 5 parecían ser más que capaces de luchar contra 16 al trabajar en equipo, pues aunque 16 sea más fuerte individualmente, el poder combinado de la familia supera al de 16, y en general todos tienen bastante sinergia al luchar juntos, algo bastante bueno, y como ahora Goku tenía bastante familia que le rodeaba y se preocupaba por él, le recordaron tomar su medicina, así que no parece que vaya a tener problemas en su corazón mientras pelea. La pelea contra Gero era bastante interesante, pues Piccolo es más débil que en el canon al nunca haberse fusionado con Nail, pero al usar el Kaioken, cuyo punto máximo actualmente es 1 aumentado 30 veces, es más fuerte que esa versión canónica, y Granola por otro lado parecía haber dominado por completo su segundo ojo evolucionado, combinando ambos sus fuerzas para poder superar a Gero, además de usar algunos trucos que aprendieron del otro. Piccolo por su parte solo había entrenado su precisión, siguiendo algunos consejos de Granola y ahora siendo capaz de apuntar mejor sus ataques como el Marcanco Sapo, mientras que Granola aprendió algo interesante, siendo esto la granada ligera, solo que en lugar de ser una bola de ki explosiva, era una que al momento de dispararse se dividía en múltiples balas de ki dispersadas que se disparaban al mismo tiempo, logrando cubrir bastante terreno que Gero no era capaz de absorber, y cuando absorbía energía, los humanos decidían ayudar al golpearlo y usar un nuevo truco que aprendieron en Yardrat, la partición forzada del espíritu, logrando quitarle la energía robada a Gero, y poder devolverla a sus usuarios originales. Gero estaba en problemas, pero creía que podía ganar si 16 y 19 terminaban sus combates, pero el primero estaba lejos de terminar, y el segundo, sorprendentemente para Gero, ya estaba muerto, pues Nappa y Vegeta eran más que suficiente para lidiar con 19 bastante rápido, y ahora planean ir a por 16 ya que parece ser el más fuerte aquí. Gero se estaba preparando para escapar, diciendo que fue una mala idea venir sin 13, 14 y 15, pero antes de que pudiera escapar, fue paralizado por el Kaikosen de Piccolo, para luego su cerebro ser atravesado por un Macanco Sapo bastante preciso de Granola, muriendo así Gero.
Mientras tanto en el combate contra 16, este terminó por atacar a la familia Son con un destello infernal desde el cielo, y ellos respondieron atacando en conjunto con sus propios ataques, acabando este ataque de ki combinado de la familia Son por superar al de 16, hiriéndolo bastante más de lo que se esperaban, ya que Nappa y Vegeta también decidieron atacarlo desde lejos, Vegeta con su propio ataque Big Bang, y Nappa también con su propio ataque de ki. 16, al ver la mala situación en la que se encontraba y como claramente el nivel de sus oponentes sobrepasaba al de los datos que tenía almacenados sobre ellos, sabía que no iba a poder pelear así por mucho tiempo, no contra tanta gente a la vez, así que decidió llevar a cabo un ataque suicida para al menos intentar llevarse a Goku consigo, aproximándose hacia él y tomándolo por la espalda, no teniendo intenciones de dejarlo ir, y diciéndole que no va a sobrevivir tras la explosión de la bomba que tiene dentro. Tras eso, 16 activaría su función de autodestrucción, pero momentos antes de la explosión, alguien apareció justo a tiempo, siendo ese Trunks, el cual atacó a uno de los brazos de 16 con su espada, imbuyéndola con ki para fortalecerla, y aunque ese ataque no fue capaz de cortarle el brazo, afortunadamente sí pudo debilitarlo aún más de lo que ya estaba, pues el cuerpo de 16 seguía bastante dañado por los ataques de antes, y gracias a esto Goku fue capaz de liberar su brazo, usándolo para hacer el signo de la teletransportación en su frente, y así teletransportarse hacia Trunks, y teletransportándose de nuevo junto con él hacia donde estaban los demás, los cuales comenzaron a huir después de que 16 finalmente explotase, logrando así Goku por salvarse de seguramente otra muerte segura. Más tarde, le explicaron a Trunks que ya derrotaron a los androides y extrañamente no aparecieron 5, solo eran estos 3, y la verdad Trunks estaba confundido ya que Gero y 19 sí son 2 de los 5 androides que mencionó, pero este otro que acaba de explotar no era uno de los que atacó su futuro, así que los otros 3 seguro deben seguir en el laboratorio de Gero, laboratorio que afortunadamente Trunks sabe dónde está. Tras volver a su futuro, él y su madre lograron encontrar la ubicación del laboratorio de Gero con la esperanza de encontrar algo que los ayude, pero no encontraron nada, pues tras su primera victoria en el futuro y revivir la patrulla roja, Gero mudó su base de operaciones y ya no queda nada en la cueva donde construyó sus androides, pero todo su progreso debería estar allí en esta línea temporal, así que lo mejor será ir allí y asegurarse de que esos 3 androides no hayan sido despertados. Una vez en el laboratorio, todos se sorprenderían al ver cómo al parecer, esos 3 androides que mencionó Trunks se habían despertado, y eso era porque ya fuese a manos de Gero o no, la supercomputadora que Gero instaló en su laboratorio subterráneo los iba a despertar de todas maneras si detectaba que la presencia de Gero desaparecía completamente, y estos androides son claramente mucho más fuertes que los otros, no hace falta sentir el ki para notarlo. 14 y 15 parecen ser la mitad de fuertes, de lo que son 17 y 18 originalmente, mientras que 13 es individualmente casi tan fuerte como 16, y rápidamente el combate empezó, pero todos pudieron notar cómo estos androides parecían mejorar, no volviéndose más fuertes o algo así, solo aprendían a luchar mejor y a lidiar mejor con todos los guerreros Z. Eso es porque Gero también mejoró la supercomputadora, más que nada su capacidad para analizar los datos que obtienen 13, 14 y 15 en combate, y que así estos puedan adaptarse mejor a sus oponentes. Al ver que esto podría complicarse, y tomando en cuenta que la familia Son en particular estaba bastante herida y cansada por el combate contra 16, Goku terminó por decirle a todos que lo ideal ahora mismo es retirarse, tiene un mal presentimiento sobre estos 3, pues aunque parezcan ser más débiles que 16, cree que si siguen luchando, terminarán por perder, ya que no por nada el androide 13 supuestamente derrotó a un Gohan que había sobrepasado los límites de un Super Saiyajin. Goku, con la ayuda de los humanos, logró teletransportar a todos a la atalaya de Kami. Goku no sabe cuánto tiempo tengan antes de que esos 3 eventualmente los encuentren aquí, pero tiene una idea que podría darles a 2 guerreros capaces de ganarles si la cosa se complica, recomendando que quizá lo mejor sea descansar aquí mientras 2 personas entran en la habitación del tiempo, explicándoles a todos lo que es, cómo funciona, y que solo 2 personas pueden entrar. Piccolo y Granola sabían que tienen más posibilidades de ganar si los Saiyajins entran allí, así que no planean ir primero, cosa que también opinaría Trunks, pero él recomendaría en particular que Gohan entrase. Vegeta y Nappa por otro lado querían entrar primero, pero Raditz les diría a ambos que hasta su madre es más fuerte que cualquiera de los dos, así que mejor que se vayan a la banca.
Hine parecía compartir la opinión de Trunks a la hora de dejar que Gohan entre primero, así que ahora hay que decidir quién entrará con Gohan, siendo los mejores candidatos Goku, Bardock y Raditz. Bardock parece confiar en el potencial de su nieto e hijos, creyendo que lo mejor será que él se quede atrás esta vez, y mientras que Raditz pensaba que Goku sería la opción más lógica al ser el padre de Gohan, y por ende, la persona más apta para entrenarlo, Goku lo sorprendería al decirle a Raditz que él debería ir con Gohan. Goku sabe que Raditz está molesto por no haber sido de ayuda en el futuro, y que quiere compensarlo al derrotar a todos los androides, así que Goku le ofrecería la oportunidad de ser lo suficientemente fuerte como para lograr eso, si es que entra con Gohan a la habitación del tiempo, también diciendo que ya le explicó a Gohan el método que ambos desarrollaron para superar el estado del Super Saiyajin, diciéndole a su hermano que confía en que ambos puedan salir de la habitación del tiempo ya habiendo superado esas barreras, además de que esto servirá para que Raditz se conecte aún más con Gohan. Mientras tanto en el espacio, King Cold para este punto ya había integrado a Paragus y Broly a su ejército, dándole al segundo los mejores tratos posibles, aunque no le gustaba mucho los nuevos amigos que Broly hizo, pero él sabía que podía sacarle provecho incluso a eso. King Cold ha estado tratando de convertir a Broly en alguien apto para tomar el lugar de sus hijos, creyendo que su fuerza lo hacía alguien lo suficientemente digno de tal estatus, así que durante estos 3 años, no ha hecho más que intentar llenarle a Broly la cabeza de ideas esenciales, haciéndole saber que alguien como él merece controlarlo todo, y que debe hacerse reconocer. A Paragus no le gustaba mucho lo cercano que King Cold era con su hijo, pero el pobre lamentablemente no podía hacer nada ya que sabía que no era oponente para Cold. Parece ser que las cosas le están yendo bastante bien para el rey en el espacio, y todo continuaría tranquilamente hasta el día en el que llegaron los androides en la Tierra, pues sus soldados terminaron informándole de algo que se encontraron no muy lejos de la Tierra, la cual siguen creyendo que fue destruida. Parecía ser un nuevo según las imágenes que le mandaron, o un asteroide muy raro. Decidieron llevarlo al planeta Colt 67 por el momento para estudiarlo ya que detectaron señales de ki provenir de dentro de lo que sea esa cosa, siendo señales que ningún rastreador fue capaz de captar sin explotar en el proceso, así que tal vez haya algo de valor dentro, pero lo más probable es que haya una persona, y es bastante interesante. King Colt se encargará de echarle un vistazo a este huevo meteoro en otro momento. Y justo en este punto, dejaremos este capítulo por aquí. ¿Qué les pareció este capítulo? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.